completar el formulario de asistencia. Este formulario de asistencia va a estar disponible durante los 20 primeros minutos y los 20 finales de la charla, ya sea en el chat de Zoom o de YouTube. Bueno, y quiero agradecerle al doctor Storder por brindarnos la posibilidad de escucharlo hablar sobre estos temas tan novedosos que combinan la economía, la psicología cognitiva y las neurociencias para examinar el sistema jurídico. Bueno, les cuento un poco del currículum del doctor Storder. El doctor es abogado, recibido en la Facultad de Derecho de la UNT en el año 1994. Es profesor, director de la Maestría en Derecho y Economía, de la Diplomatura en Derecho, Economía y Regulación de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, desde el año 2013 al presente. Es además profesor de grado de Análisis Económico de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde fue secretario del Departamento de Ciencias Sociales. También es profesor del taller de tesis 1 en el programa de doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo desde el año 2009 al presente. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo desde el año 2010 al presente. Profesor de Análisis Económico del Derecho en la especialización en Sociología Jurídica y de las instituciones de la Facultad de Derecho de la UBA, entre los años 2004 al 2008. Máster en Economía y Ciencias Políticas, SADE, Diploma de Honor del año 1997. Es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires del año 2007. Entre otras posiciones, fue Visiting Scholar en el Centro de Derecho y Economía de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, Los Ángeles, y en el Programa de Derecho y Economía de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, Berkeley. Fue vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y es autor de numerosos libros y artículos en el campo del derecho y la economía y el derecho de la competencia. Bueno, les doy la palabra ahora en este momento al doctor Storder y los invito a realizar sus consultas habilitando el micrófono o si quieren levantar la mano para que sea un poquito más ordenado. O bien al final de la charla yo le transmitiré sus preguntas que vayan haciendo en el chat. Y bueno, les pido por favor que silencien los micrófonos y bueno, le doy la palabra al doctor. Bueno, Constanza, muchísimas gracias, te agradezco enormemente tus cálidas palabras de recibimiento, agradezco muchísimo al Centro de Capacitación del Poder Judicial de la Corte Suprema de Tucumán. Para mí es un tremendo honor y un placer enorme estar. Me gustaría más estar en Tucumán, me gustaría más estar en Tucumán disfrutando de los parientes, los amigos, ¿no? Pero bueno, eso no es posible, pero de todos modos, estar aquí con ustedes, bueno, me sentí más cerca y bueno, nosotros, mi papá también hace años, ¿no? Que vive en Buenos Aires ya hace medio siglo, y él siempre decía un poco en broma cuando decían, pero ustedes son tucumanos, nos decía, y el papá decía, no, no solo somos tucumanos, ejercemos de tucumanos, ¿no? Y eso creo que un poco revela el espíritu y el afecto, ¿no? El cariño, la proximidad que yo siento por Tucumán, porque no solo soy, sino que ejerzo de tucumano. Así que estar ahora dando una charla con ustedes, bueno, para mí es un tremendo homenaje, es un tremendo honor, y bueno, me encanta. Además, mucha gente que veo que está, lo conozco, sé quiénes son, esas típicas relaciones un poco distantes, pero intensamente afectivas, de que ocurren en las provincias donde por ahí uno no conoce mucho, pero se conoce durante mucho tiempo, y entonces eso al final desemboca en una relación ¿no? de afecto amplio, extendido, que es infrecuente en ciudades más grandes y que yo creo que es tan característico y tan lindo de Tucumán. Yo les voy a contar qué voy a hacer, ¿no? Ahora voy a compartir un PowerPoint porque eso ayuda bastante para que las ideas más fundamentales queden establecidas. Pero por supuesto que vamos a ir desarrollando temas. Desde ya los invito a cualquier
pregunta, consulta, comentario, cuestionamiento, cualquier cosa que se le ocurra. Y como se imaginan, desde ya, esa es la idea, ¿no? De partir, compartir. Así que yo voy a empezar contando cómo surge esto de derecho y economía conductual, lo cual me va a llevar a 1960, Estados Unidos más o menos, a contar un poquito cómo era el estado de las ideas dentro de la educación y de la cultura jurídica americana, ¿no? Donde esto surge, para 1960, qué pasó en 1970, 80 y qué pasó en las últimas décadas. Eso como una introducción, ¿no? Para tener un poquito, para tener, bueno, una perspectiva, porque a veces entendiendo de dónde vienen las cosas, uno las puede entender un poquito mejor. ¿Dónde viene esto? ¿De qué? Ahora a ver qué es el derecho y la economía conductual. Bueno, básicamente es el uso de un poquito de economía y un poquito de psicología y neurociencias para entender el sistema jurídico. ¿De dónde surge esto? Bueno, esto es una larga historia, ¿no? Tenemos que remontarnos también a cómo fue el proceso de formación de las principales ideas que subyacen a la cultura jurídica norteamericana. Pero podríamos decir algunas cosas un poco más sencillas, hacer un corte razonable y empezar tal vez en la década del 60, donde en general la mayor parte de la cultura jurídica más sofisticada, esto es la gente que está en las universidades de élite en Estados Unidos, había llegado a una sencilla conclusión. Se puede disputar, pero eso pensaban ellos. En esto hay mucho consenso. Habían llegado un poco a la idea de que el sistema jurídico no puede ser comprendido plenamente por personas solo educadas en derecho. Esto es, en el examen de la consistencia y del significado, ¿no?, de los términos jurídicos fundamentales, de su jerarquía y su funcionamiento a casos concretos, ¿no? Esto es parecido a lo que ellos llaman formalismo, nosotros llamamos dogmática jurídica. Un poco la idea era que el derecho no era una disciplina completa y absolutamente autónoma, en el sentido de que una persona formada solamente en cuestiones jurídicas tradicionales, esto es el método convencional nuestro, ¿no? El dogmatismo nuestro es lo que es el formalismo allá. Bueno, si uno quería tener una comprensión, sobre todo de conjunto, más sistemático, necesitaba una mirada externa, algo que permite entender otros puntos de vista, ¿no? Eso fue algo muy generalizado en la década del 60, y entonces empezaron a surgir un montón de derechos y, ¿no? Law and Literature, derecho y literatura. Bueno, imagínense ustedes que tal vez, por ejemplo, leer El Mercader de Venecia, ¿no? Esa obra de Shakespeare, donde una persona presta a otra, la otra no puede pagar, y en el contrato está estipulado que tiene que después tomar unos libras de carne cerca del corazón. Bueno, en torno a eso, tal vez uno puede hacer, a través de la literatura, aproximarse al fenómeno contractual de un modo menos rígido, donde uno puede mostrar aspectos, costados, ¿no? Y así, otra gente apeló a sociología, Law and Society, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que hay ciertas prácticas colectivas y sus productos, ¿no? Que uno cuando mira en ese marco, uno puede entender el sistema jurídico, por lo menos con alguna ganancia, respecto de ese análisis más bien de significado, de consistencia y de aplicación por analogía que hacemos al caso los abogados, ¿no? Históricamente, tanto aquí como en la tradición jurídica americana. Y así pues surgieron derecho y filosofía, después de la publicación estelar, diría hoy, todos estamos de acuerdo, de la teoría de justicia de John Rawls. Bueno, surge un interés muy grande por la teoría de justicia, la idea de que en distintas concepciones de justicia de algún modo puedan explicar el sistema jurídico con mayor profundidad y extensión que el método dogmático tradicional, ¿no? Bueno, en este contexto es que los economistas, en ese mismo periodo que los abogados estaban demandando métodos para entender mejor el sistema legal, los economistas justo para ese periodo aproximadamente estaban empezando a utilizar el método de la teoría económica, de la microeconomía, que fundamentalmente estudia las reglas que subyacen al funcionamiento de los mercados, esto es cómo toman decisiones oferentes y demandantes del mercado en particular. Los economistas, ¿qué pasa? Para la década del 50, 60, mientras los abogados demandaban un método, los economistas ofrecían un método. ¿Qué pasa? Los economistas empezaron, la economía se transformó en algo mucho más divertido. Los economistas empezaron a llevar la microeconomía
a casi todas las áreas de las decisiones humanas, aun cuando no hubiese precio ni compraventa. Entonces, casi no hay área interesante de la conducta humana que no haya sido examinada de la economía. Desde el suicidio, pasando por la asistencia a misa, la criminalidad, por qué cumplimos las leyes, cuándo somos deshonestos, por qué gana tan poco un vendedor de droga al comienzo. Casi no hay tema interesante que no haya abordados de la teoría económica. Bueno, naturalmente la economía se empezó a aplicar en ese mismo periodo para examinar problemas de ciencia política, para examinar problemas de antropología, de historia, de sociología, notables premios Nobel, muy conocidos, fueron distinguidos con este premio tan importante por llevar la economía a distintas áreas de las ciencias sociales. Y naturalmente que el derecho no iba a ser una excepción. Y ahí surge el análisis económico del derecho, que es nuestro primer paso. Después hablar de psicología y neurociencia. Pero el primer paso surge el análisis económico del derecho. ¿Qué es el análisis económico del derecho? El uso de la teoría microeconómica, o si querés, teoría económica, y las disciplinas auxiliares para una mejor comprensión del sistema jurídico. A ver, yo le hago un pequeño dibujito y un ejemplo, porque la verdad que estas cosas uno las dice y la gente dice, bueno, pero hasta acá, mucha palabra, pero ¿cómo funciona esto en el económico del derecho? Bueno, hagamos un modelito. El análisis económico funciona, básicamente consiste en utilizar un modelo, distintos modelos, pero en esencia hay un modelo que asume, yo voy a hacer un dibujito, y vamos a hacer así, ¿no? O así. Ahí me parece que estamos, ¿no? Y vamos a decir, acá en este dibujito, vamos a asumir nosotros tres cosas. Vamos, no, dos, para ser simple. Uno, bueno, no me deja escribir esto y hacer gráfica, lo que sería un problema para mis fines. A ver. Sole, a ver, vamos a ver si podemos solucionar. No, esto debe ser un problema mío. Bueno, no importa, lo puedo hacer sin gráficos. Es una lástima. Bueno, a ver, voy a probar una vez más, y si no lo hago sin gráfica. A ver. Esto. ¿Para qué? No. Esperemos un poquito, por ahí capaz que esto... A ver ahí. Bueno, no me deja. Está negra la pizarra. No me deja, no sé qué pasa. No importa. Doctor Estordeu, le habla Sí. Teresita del Centro de Capacitación. Intente nuevamente, por favor. Sí. Ahora a ver. ¿Está en negro la pizarra? Está como Ahí en está blanco. Pero no, Sí. no se remarca nada. No, el lápiz, pero no está remarcando. Habría que ponerle Claro, color, porque me parece. Sí, yo lo puse como anfitrión al doctor para que tenga habilitada no, las pero funciones. esto es mi Zoom, no son ustedes, es mi Zoom, Bien. que no sé por qué están dando Perfecto. mal. Pero no es tan grave, Bueno. no es tan grave. No es tan grave porque, qué sé yo, por ahí si usaba una formulita que quería usar, matemática, iban a tener un sabor un poco más sofisticado de cómo se usa esto. Pero la idea central es que la gente es racional. O sea, los economistas parten de la noción de que las personas son racionales y que entonces, ¿qué pasa? Bueno, aprovechan las oportunidades. Y que el derecho, ¿qué hace? Bueno, el derecho va como estableciendo precios, ¿no? Va siendo más barato algunas conductas respecto de otras, entonces la gente las aprovecha. Uno podría pensar, por ejemplo, que una multa del mismo tamaño, de 10.000 pesos, cuya probabilidad de aplicación es muy baja, 1 en 100, ¿cuánto vale esa multa en realidad? ¿Sí? ¿No? Bueno, vale 10 pesos, ¿no? Porque uno multiplica el valor de la multa por la probabilidad de que te la apliquen, ¿no? Entonces, un poco lo que hace el análisis económico del derecho, utiliza en el sistema jurídico, para examinar el sistema jurídico, los métodos de la teoría económica, y asume que así como nosotros tenemos tendencia a elegir, ¿no? Dada entre las alternativas, aquella que nos conviene, bueno, uno puede utilizar estos modelos de modo aproximativo para hacer explicaciones, para hacer predicciones,
inclusive recomendaciones acerca del sistema jurídico. En general, bueno, esto es una discusión abierta hasta qué punto este programa, cuán exitoso es, ¿no? Medido en términos de el recibimiento que tuvo la comunidad jurídica, sobre todo americana, pero ahora en el norte de Europa, también en Argentina. En Argentina hay 2 maestrías exclusivas sobre esto. Una yo dirijo, soy director, digo, y casi no hay universidad de grado que ya no tenga, ¿no? Una materia de análisis económico del derecho, le incorpore de algún modo. Entonces, medido así, fue bastante exitoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quiere preguntarse, bueno, ¿por qué la mudanza a un sistema de responsabilidad objetiva, de responsabilidad civil extracontractual? Una pregunta de este tipo, ¿no? Para explicar el sistema jurídico. Bueno, tal vez alguien que esté más familiarizado con teoría de la justicia o con algún procedimiento trataría de explicar o alguna teoría de detalle, o decir que esto era más justo, que en general lo que el economista va a decir que la razón para esto es que la responsabilidad objetiva, ¿no? Por razones que son un poco largos de explicar ahora, que la responsabilidad objetiva induce a que, bueno, es un mecanismo muy barato para evitar costos asociados a accidentes cuando la causación está en manos de quién. Bueno, del dañador o del victimario de modo unilateral. ¿Por qué en derecho ambiental la prominencia universal de la responsabilidad objetiva? Bueno, porque tiene sentido, porque desde este punto es más fácil, se hace más fácil, más barato para la sociedad, es un mecanismo para evitar los accidentes, ¿no? A menores costos. Y uno podría decir, ¿y cuándo tenemos este derecho cuándo surge la propiedad históricamente, la propiedad privada? Bueno, los economistas del derecho han mostrado que la propiedad privada surge cuando hay presiones asociadas a la escasez, ¿no? En general, cuando un bien se transforma escaso, entonces se transforma escaso, y cuando además, dadas sus características, puede ser asignado en propiedad privada. Y así uno puede explicar una cantidad de instituciones apelando a nociones de teoría económica. Esto se ha usado, ¿no? Sobre todo mucho en regulaciones, con bastante éxito. Por ejemplo, el método regulatorio basado en costo-beneficio, que en otros países, no en Argentina, pero en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, hasta Chile, tiene enorme éxito esto de tratar de ver cuál es la herramienta legal que resuelve más fácil un problema, a menores costos, ha tenido bastante éxito. Pero también tiene sus límites, y aquí es donde quiero comentar la emergencia de los economistas de la conducta. Hace más o menos, ¿no? La década fin de la década del 70, empiezan los inicios de la investigación en este campo, que luego se va desarrollando cada vez más, y estos psicólogos cognitivos, que voy a explicar quiénes son, empiezan a encontrar algo muy interesante, y es que, escuchen esto porque esto es clave, encuentran que en ciertos contextos, no siempre, a diferencia de lo que suponen los economistas como modelo, los economistas saben que no somos siempre racionales, pero como modelo, ellos encuentran algo muy interesante, que es que en ocasiones somos, escuchen esto, predeciblemente irracionales. Predeciblemente irracionales. ¿Sí? Les voy adelantando la idea. Encuentran que en ocasiones, cuando operan... Disculpe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Podría decirme, por favor, el nombre de los psicólogos cognitivos? Sí, Daniel Kahneman, que es Premio Nobel de Economía 2002. Sí, recomiendo seriamente su libro Pensando rápido y lento. Es un libro que, si bien es de difusión, es tan serio que la verdad que si no sos un especialista, leer los papers científicos que publicó en las principales revistas, no de derecho, o de economía, sino de ciencias, ¿no? Él publicó en las principales revistas de ciencias del mundo. Es tan bueno Pensando rápido y lento que no es necesario, salvo que uno sea un especialista, quiera dar clases o investigar, apelar a leer los artículos que son un poco pesados, ¿no? Es muy bueno. Y ahora sacó Noise, por acá lo tengo, no sé cuál. Noise, ruido. Sí, ruido. Después cuento qué es ruido. Bien. Ahora, gracias.
¿Sí? Y Amos Tversky era que murió, porque la verdad que Amos era también brillante, ¿no? Y lo que empezaron a encontrar era que en ciertos contextos somos predeciblemente irracionales. Yo voy a compartir pantalla. Ahí ven la... Ahí ven la... Necesito, Sí, por doctor, favor... estamos viendo. Se ve muy bien. Sí, doctor, Sí, se ve. perfecto, Después, estamos bien. muchas gracias, porque después del fracaso tratando de hacer un modelito que era divertido para dibujar, estoy muy encantado que puedan ver por lo menos esto. Ahí me parece que Rosana ha levantado la mano. Pero No, antes no, que me hable equivoqué, doctor. Perdón, me equivoqué. porque el que quiera hablar, encantado. Total, yo siempre voy haciendo el resumen. ¿Qué hablamos hasta acá? Les conté el contexto. Los abogados teóricos querían, che, a ver qué pasa con el método interdisciplinario, porque no podemos entender el sistema legal en su conjunto solo apelando al significado de la palabra hipoteca, a los procedimientos y al razonamiento por analogía, a los gaps y a la sistematización de la ley. Necesitamos otra cosa. Empezaron con la economía. Bueno, esto fue adoptado, pero después encontraron que el supuesto básico de la economía, que es la racionalidad de los agentes, es decir, que los agentes toman decisiones racionales, no me quiero detener en qué significa, después si quieren les cuento un poco más en detalle qué significa racionalidad, pero en esencia lo que han encontrado, ¿qué es? Bueno, lo que han encontrado es que esta asunción de racionalidad, ¿no? ¿Sí? Bueno, no es correcta para todos los casos. Esto han encontrado que no es correcta para todos los casos. Lo que un poco ya, por supuesto, se sabía, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, hay sesgos de irracionalidad que están descritos por David Hume en el siglo XVIII. Adam Smith también avanzó algunas de estas ideas. Lo que pasa es que ahora podemos hacer experimentos controlados, utilizar el método científico, ¿no? ¿Y cuál es la base de esto, entonces, este segundo momento? Primero viene la economía del derecho, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Y después empiezan los psicólogos y un poquito de neurociencias, ¿no? ¿Y cuál es la idea, no? Bueno, los psicólogos cognitivos y economistas de la conducta, ¿qué hacen? Usan un poquito de economía y un poco de psicología para entender mejor cómo tomamos decisiones, y en el caso nuestro, el sistema legal y regulatorio, ¿no? ¿Y qué han encontrado? Acá está, que en ocasiones, cuando operan sesgos cognitivos, esta palabra es muy importante, cognitive biases, si es en inglés, porque por ahí hay mucha literatura está en inglés, ¿no? Sesgos cognitivos, somos predeciblemente irracionales. Y en presencia de ruido, somos simplemente inconsistentes. Ahí ya no somos predeciblemente irracionales, sino que cuando hay ruido, cuando hay sesgos, somos irracionales en una dirección. Por haber muchos ejemplos. Cuando hay ruido, simplemente somos inconsistentes. Esa es la diferencia entre cognitive bias y noise, que es este último libro de Kahneman que yo recomendaba, ¿no? Es todo lo que ya se conocía en psicología, de todos modos, ¿no? ¿Qué son los psicólogos cognitivos? Porque así expuesto, esto queda como muy indeterminado, muy general. ¿Qué son los psicólogos cognitivos? No son los psicólogos que nosotros estamos acostumbrados en Argentina, nosotros estamos acostumbrados a los psicoanalistas, ¿no? Que es una de las escuelas dentro de la psicología, que en esencia va a decir algo así como que la vida mental está como gobernada por deseos y miedos inconscientes, ¿no? Bueno, con independencia de eso, hay otros psicólogos que usan un método, que utilizan un método más de tipo empírico, basado en el uso del método científico. Esto es basado en experimentos controlados, lo mismo que cuando ahora estamos todos un poco más, ¿no? Habituados a estas cosas por la pandemia, ¿no? Así lo mismo que cuando se hacen test para ver si funciona una pastilla, bueno, lo mismo, muy parecido es lo que se hace ahora también mucho en economía, en psicología y en otras ciencias, donde se testea, se agarra a grupo de personas, se hace un sorteo y se ve si, en fin, si tal condición tiene incidencia estadística, es decir, en el resultado, ¿no? Y en fin, esto se trata de reproducir, después se ve si esto puede explicar fenómenos, ¿no? Bueno, estos psicólogos cognitivos en esencia se basan en el método científico, utilizan el método científico, y lo que está en la esencia de esta escuela es que el modo en el que nosotros tomamos decisiones y formamos los juicios está muy asociado, ahora lo voy a explicar con más detalle, está muy asociado ¿a qué? Está muy asociado al modo en el cual incorporamos la información. Tenemos distintos modos de incorporar
La misma información, escuchen qué apasionante, la misma información, es el mismo problema de decisión, lo contestamos distinto, lo resolvemos distinto según cómo nos planteen las preguntas. Según cómo nos planteen las preguntas. Esto es una cosa, imagínense que para un economista es absolutamente irracional que uno cambie su decisión según cómo te planteen la pregunta. Pero han empezado a encontrar cosas como esta. Les voy a dar un montón de ejemplos. ¿Sí? ¿No? A la gente Doctor, disculpe, no sé si sí. sirve el pequeño, digamos, aporte, pero habría que pensar también, quizás para la gente que no sabe mucho de, digamos, psicología, que el desarrollo de las teorías cognitivas es a partir de los años 50 y de los años 60, a partir de los sistemas computacionales. Más que nada, cómo, digamos, entra y cómo sale la, digamos, información. Entonces eran teorías de, digamos, analogía con el sistema de, digamos, de las computadoras. Por ejemplo, bueno, la, digamos, teoría de palo, digamos, escuela de palo alto. Marino, te agradezco Sí. muchísimo porque la verdad es que nunca había visto la referencia. Será Es que porque tal soy vez... psicólogo. No, por eso te agradezco mucho. Nunca lo había visto la Sí. referencia. Será tal vez porque en el campo de la economía conductual y de la psicología social, que es donde yo tengo más bueno, se usa mucho como, ¿no? Como Kahneman-Tversky, como, ¿no? Pero por supuesto que, por ejemplo, hay cosas que yo voy a describir ahora que ya estaban registradas de antes, ¿no? Por ejemplo, Y el como mecanismo de... dijo usted, digamos, Argentina, es largo de, digamos, explicar, siempre tuvo una, digamos, predominancia las teorías psicoanalíticas. Sí, bueno, yo no estoy en condiciones de explicar por qué la predominancia de la teoría psicoanalítica, pero Sí, es un hecho, no ¿no? viene caso. Es un hecho. Bueno, pero hay estudios de derecho y psicoanálisis, obviamente, y cosas, pero quiero decir, y aquí en la UBA tenemos gente que antes de la emergencia de esto ya se ocupaba algo, y cuando uno ve teoría de sentimientos morales de Adam Smith, o ve, por ejemplo, los ensayos de David Hume, para hablar de gente, ¿no? De los orígenes del pensamiento económico, jurídico, ilustrado, moderno, anglosajón, escocés, anglosajón al final también, uno encuentra aplicaciones muy interesantes de psicología, ¿no? O sea, quiero decir que uno podría remontarse mucho más atrás, y hay muchos de estos sesgos que yo voy a comentar, ¿no? Estos desvíos de racionalidad, ¿no? ¡Tuc! ¿No? Donde de golpe lo que he encontrado, de nuevo, que han encontrado los psicólogos cognitivos, que somos en ocasiones, no siempre, por supuesto, predeciblemente irracionales, o bien somos sistemáticamente inconsistentes, de un modo impredecible, ¿no? Fíjense, yo les doy un par de ejemplos nada más, para que ustedes tengan un sabor de esto. Después de a poquito vamos a ir profundizando un poco más, ¿no? Se supone que no debería, cuando es fácil sobre todo de entender el problema, como yo te planteo un problema de decisión, alternativa A y B, no debería tener. El economista asume, por ejemplo, algo que, bueno, que un poco de sentido común todos podríamos asumir en algún punto, ¿no? Podríamos pensar cosas como, bueno, la gente elige, bueno, lo que prefiere. Y cómo te presenten las cosas no debe tener un cambio, por lo menos dramático, en el modo de decidir, ¿no? Bueno, sin embargo, por ejemplo, a la gente cuando se le dice, usted tiene la enfermedad Y, tiene la condición X, y entonces tiene a disposición una cura Y, ¿no? Un tratamiento Y. Luego de 5 años, el 20% de la gente muere. A. Ahora te digo B. Usted tiene la enfermedad X, la misma. Usted tiene a disposición el tratamiento Y. Luego de 5 años, el 80% de la gente vive. ¿Hay alguna diferencia entre estos dos planteos? ¿Hay alguna diferencia entre el problema de decisión? No es exactamente el mismo. Dado los postulados de racionalidad, que yo no quiero hablar mucho acá, porque es una cosita un poquito innecesariamente matemática a los fines de esto, la verdad que uno debería estar indiferente, ¿no? Sin embargo, la gente cambia mucho su decisión, según cuando vos usas la palabra vive o muere, ¿no? No debería ser que si a mí me das una alternativa A, X, una alternativa X, que yo prefiero X a Y, y prefiero Y a Z, tiene que ser
tiene que ser entonces que yo prefiera también X a Z. Quiero decir, supongamos que a mí me guste más el fútbol que el tenis que el básquet. Tiene que ser que yo prefiera el tenis que el básquet. De otro modo, yo no puedo tomar nunca una decisión. Siempre habría una decisión preferida y entonces no, habría tal inestabilidad en las decisiones que, ¿no? Es un requisito de racionalidad. Sin embargo, se han encontrado cosas muy sorprendentes como esta, ¿no? Yo te ofrezco una naranja, una banana, vos te ofreces una naranja a la banana. Y después te muestro una banana de muy baja categoría y ¡plup! Cambia la preferencia de las primeras. Ahora la gente prefiere una banana a una manzana. Entonces, que la aparición de una alternativa tercera dominada, es decir, que la aparición de algo que vos preferías en tercer lugar cambie el orden de preferencia, las dos primeras, es una cosa que desafía nuestras nociones de racionalidad. Otro ejemplo, no nos gusta tomar decisiones, no nos gusta tomar decisiones de extremo. Solo tenemos la alternativa A, B, C y D. Acá estaría bueno dibujar, pero no puedo, pero si me ven las manos, A, B, C y D. Y yo te las dispongo, te las localizo, tal que B y C están en el medio. Es mucho más probable que la gente elija B y C. Ahora cambio y te pongo B, A, D, C, y ahora la gente cambia. Es mucho más, no digo la gente, me incluyo, todos tenemos un sesgo, una tendencia. Ahora voy a explicar dónde viene esto, hasta donde sabemos, porque tampoco sabemos tanto, es la verdad, ¿no? Bueno, entonces, el asunto es que, ¿cómo enmarcás, no? La decisión, o sea, framing effect, se llama, ¿no? Efecto marco. ¿Cómo enmarcás la decisión, no? Y el efecto contraste, ¿no? El hecho de yo haberte mostrado una banana muy fea hizo que la banana, que no era tan fea, sea mejor ahora que la naranja. El hecho de el hecho de las palabras que estoy usando, ¿no? Tiene un peso significativo. La misma descripción del mismo problema, según yo lo ponga en costos o beneficios, cambia significativamente las decisiones de las personas. Es una cosa que propensión psicológica muy grande. Esto se llama aversión a la pérdida. Después, tal vez en la próxima reunión, cuando esté seguro, ya es mi problema, ¿no? Cuando ande puedo hacer un poco de gráficas y un poco de, hago un experimento y ustedes van a ver cómo loss aversion, todos nos vemos afectados por esta aversión a la pérdida, ¿no? La idea básica es que, en general, por ejemplo, perder 100 pesos, pongamos 1000, porque es un poco más duro, tiene un costo en torno a 2.5 más alto. El dolor es 2.5 más alto a la felicidad de encontrar 1000 pesos, ¿no? Perder nos cuesta muchísimo más que ganar. Si bien la teoría económica convencional podría predecir y explicar eso, no lo puedo hacer en la dimensión que esto ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha ocurrido cosas como esta, cuando vos a la gente, en un conocido programa regulatorio en California, para hacer que la gente coopere, para sostener un parque público, cuando la gente le decía, porque si usted dona y coopera, vamos a ganar espacio libre, ganar no nos importa mucho. Pero cuando cambiaron la redacción y pusieron, si usted no coopera va a perder, ¡plup!, se incrementó inmediatamente y la gente empezó, ¿no? Es decir, acá hubo también, en Argentina, después les cuento la experiencia en Argentina, en el mundo, si quieren, en política y de esto, seguro lo voy a hacer en la segunda reunión, pero acá hubo bastante éxito con recolección de impuestos locales, apelando a una redacción psicológicamente inteligente, basada en economía de la conducta, ¿no? No es que son enormes los cambios, no es que estamos programados a estos errores, no, eso sería una exageración, eso no pasa. Y cuando uno se mete finamente en la literatura y los experimentos, uno encuentra que a veces el cambio no es muy grande, pero sí es suficientemente importante como para que lo tengamos en cuenta cuando evaluamos el sistema jurídico y las regulaciones, ¿no? Por eso queremos tener teorías correctas de cómo la gente toma decisiones frente a la ley. Si no, que somos lingüistas, ¿no? Si no estamos preocupados por el impacto que tiene el sistema legal. Y así, todo esto que estoy comentando, por ejemplo, somos sobreoptimistas, cuando a la gente le haces un test, le decís, dígame usted,
les das planillas a la gente, ¿cuán probable es que se incendie su casa? Y le das 3 alternativas, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahí? No, va a pasar que la gente, va a poner un valor muy bajo de probabilidad. No, que se le queme la casa a mí, ¿cómo se le quema la casa a mí? Y cuando preguntas, ¿y cuán probable es que se le queme la casa al vecino? Ah, no, la gente cree que la casa del vecino está condenada, seguro se le va a quemar la casa del vecino. Bueno, cuando esto ocurre sistemáticamente, según los criterios convencionales de racionalidad, esto es, los criterios que nos proporciona la teoría de la decisión racional, que está en la base de la teoría económica, que asume en el modelo más generalizado que somos racionales, o la teoría de la probabilidad, que una rama de las matemáticas, ¿no? Que nos permite describir la frecuencia en la cual ocurren eventos que no son necesariamente ciertos, o la lógica, ¿no? Y encontramos que la gente, nosotros, la lógica, que la gente soy yo, ¿no? Por supuesto, estamos sesgados, ¿no? Estamos sesgados o bien tomamos decisiones sistemáticamente inconsistentes, ¿no? El estudio más grande, más fuerte, más dramático, más polémico, que la justicia israelí casi los mata a unos, esta es una broma, ¿no? Pero que hubo una polémica, se llevó hasta el New York Times, fue esta, ¿no? Después voy a explicar un poco cuál es la base de nuestro sistema cognitivo y un poquito de neurociencia, muy sencilla para entender cuál es la explicación más o menos que hay de esto. Digo más o menos porque no hay una gran teoría psicológica unificada que explique todo esto, ¿no? Hay resultados, ¿no? Hay más un espíritu de permanente investigación, de espíritu científico, de ajustarse a los resultados, ¿no? Y con algunas teorías. Yo voy a explicar la que más se usa acá, pero que no puedo explicar todo. Eso están casi todos los especialistas, por lo menos en esta área, de acuerdo. Pero lo que quiero decir con esto es que así como hay evidencia, de nuevo, sesgos cognitivos, ¿no? Desvíos de racionalidad, ¿no? Nos salteamos la lógica, la teoría de las probabilidades, nos salteamos la teoría de decisión racional, hacemos lo que no nos conviene, lo que no quisiéramos hacer, ¿no? O le asignamos un valor de probabilidad irracional a un evento, o menor a otro, ¿no? Todo esto, ¿no? O ruido, como contaba, ya no es cuando estamos sesgados, esto es un poco, ¿no? Es cuando simplemente somos inconsistentes. Un estudio muy importante que contaba, que involucra a la justicia, después yo ya en la segunda voy a contar más algunos sesgos que podría afectarnos a nosotros los abogados, porque somos seres humanos, después de todo. Dentro de una de las cosas que sugiere es que pensar es costoso, ¿no? Pensar es costoso. Hay evidencia y también la parte emocional es costosa, y cuando usamos un dispositivo cognitivo, usamos menos otro. No es que tenemos una potencia cognitiva ilimitada. Por ejemplo, a la gente que se hace ver una película muy, muy dura, emotivamente, algo así de, no sé, de campo de concentración, después sale mal en pruebas matemáticas respecto de la gente que no hace eso, ¿sí? O, por ejemplo, y está también conectado con nuestro... Es decir, quiero decir, y lo mismo también, es decir, y han encontrado, por ejemplo, que los jueces israelíes, para cerca de 1000 y pico de casos de libertad condicional, no un tema menor cuando una persona sale libre o no, es un tema muy delicado, estarán de acuerdo conmigo, y que además los parámetros para tomar la decisión son muy parecidos, porque son cosas que cambian mucho, ¿no? Hay como 4 o 5, no sé, o 10 o 5 o 1, pero no es un caso que... Hay casos que son muy distintos entre sí, ¿no? Esto es una cosa que hay que estimar, una serie de cosas que son medio parecidas, ¿no? En juzgados distintos, para casos homogéneos, tomados al azar, y con todo lo que se hace en ciencia, ¿no? Han encontrado que cuando los jueces estaban más cerca de haberse alimentado y recién empezaba, las concedían en torno al 60%. Y cuando estaban más lejos y estaban más cansados, las concedían solo en el 10%, y que esto se mantenía con cierta regularidad. Esto, como se imaginan, es un escándalo. La idea de que la distancia del desayuno y del almuerzo puede tener influencia en la decisión judicial. Nosotros ya los abogados estábamos acostumbrados a que los cientistas políticos nos digan, che, ustedes la verdad, los grandes casos constitucionales los deciden un poco por política, ¿no? ¿Quién los designa? ¿Quién es? Esto es más o menos
te va a decir, no todo, pero muchos de los casos, estos que sobre todo son, eso es lo que creen los cientistas políticos. Yo no estoy en condición de decir si es verdad o no, pero nos decían eso, ¿no? Los filósofos morales decían, no, mire, usted lo que hace un poco en los casos difíciles, usted tiene ciertas convicciones, ¿no? Como todo el mundo. Sí, ciertas convicciones, como todo el mundo. Y bueno, en los casos difíciles hace un poquito de, ¿no? Quiere continuar escribiendo la novela, era Ronald Dworkin del derecho, ¿no? Uno no es una novela, uno quiere hacer una cosa consistente, pero el capítulo que uno prefiere, ¿no? Y ahora vienen los psicólogos haciendo varias cosas, ¿no? Pero es bastante complicado, que digan que cuestiones tan contextuales introducen ruido, ¿no? Introducen ruido. Esto de esta inconsistencia asociada a cosas, hay otros problemas, después les voy a contar otros problemas que se encontró en la decisión judicial, pero este caso ha sido muy complicado, salió una nota del New York Times, se pelearon, por supuesto la justicia israelí quedó indignada, imagínate que te digan que vos la frecuencia de la distancia del desayuno y el almuerzo determina de modo bastante sistemático nada menos que libertades condicionales, ¿no? Es una cosa que no es muy agradable. Se han encontrado muchas cosas de ese tipo, ¿no? Yo no estoy en condiciones de decir si esto es correcto, por supuesto, solo digo que es un estudio serio, nada más, y que causó mucha, ¿no? Polémica. Pero me parece que están entendiendo, ¿no? ¿Alguna pregunta por acá, hasta acá, algún comentario? Así, una conversación de amigos, ¿no? O sea, no es... Sí, ¿me podrías explicar un poquito más? Quizás lo dijiste y yo me perdí, cuando hablas de en noise, que las decisiones son inconsistentes. ¿Qué significaría eso específicamente, por favor? Bueno, un poco la idea en el sesgo es que yo puedo predecir para dónde va, cuál va a ser la dirección, ¿no? En cambio, en noise, yo supongo que yo les doy a algo así como, en noise yo no puedo predecir cuál es la dirección. Lo único que es que desearíamos consistencia y sin embargo, consecuencias de eventos como haber desayunado, como por ejemplo, cuál es la última, un número que arbitrariamente, por ejemplo, un número que arbitrariamente, generalmente nosotros formamos un juicio respecto de algo que está en el ambiente, ¿no? Entonces, en el sesgo yo puedo predecir, mire, la gente es sobreoptimista, ¿sí? Sabemos que la gente es sobreoptimista. La gente valora más los costos que los beneficios, ¿sí? La gente tiene como una especie considera que es mejor en su desempeño, es decir, podemos darle una dirección. En noise, el problema es la inconsistencia. Encontramos que el mismo problema es resuelto de modo arbitrario, y donde es difícil establecer cuál es la dirección. Al parecer, nosotros tomamos decisiones de modo extremadamente aleatorias en muchos casos. Les doy un ejemplo. Hay un área, después podemos conversar, doctor Sobrino, que se llama Economía y Psicología de la Felicidad. Básicamente hacen preguntas a la gente y después lo que hacen es correlaciones estadísticas para ver qué peso en la felicidad tiene el matrimonio, la amistad, la religión, la vida en la comunidad, los oficios. Los abogados salimos muy mal rankeados. No, la felicidad no es un gran aporte ser abogado a la felicidad, como sabemos en Estados Unidos, capaz que en Argentina sí. Creo que en Argentina no sé que se haya hecho esto. Bueno, pero los estudios sobre la felicidad hay dos preguntas. Hay una pregunta que es más como que la que te hace el médico, ¿cómo te sentís? Esa le llamamos una pregunta hedonista, para referir a los viejos filósofos. Es la pregunta de tu bienestar actual. Bueno, esa, qué sé yo, que sea aleatoria esa, puede ser normal, porque nosotros cambiamos nuestro bienestar según muchas variables. Por ejemplo, el clima. La gente le hace preguntas por él, pues hay día de sol y la misma gente te contesta que es muy feliz, lo agarra una semana después y la gente contesta que no es feliz. Es una cosa de loco, ¿no? Ahora, es increíble que hay otra pregunta más aristotélica, más de fondo, donde a la gente se le dice, mire, todo considerado, si lo que te pide es que te des vuelta, mires tu vida y le asignes un número del 1 al 7 normalmente, ¿no? O puede ser menos, pero 1 al 7 se usa mucho. All considered, dicen, ¿no? Los americanos, todo considerado, dicen, ¿no? Usted
Es una pregunta que vos tenés que hacer tú. Tenés que agarrar con algunas dimensiones muy centrales de tu vida, me parece, ¿no? Y a la gente, ¿saben qué les cambia? Por ejemplo, cosas tales como que los investigadores los mandan a que busquen las cosas. Y a unos encuentran que tiene les dan que se encuentren con una monedita, y eso ya reportan valores muy altos, ¿no? O sea, lo que hemos encontrado es que cosas que son muy difíciles de predecir, que están en el ambiente, tienen una incidencia en el modo en el cual tomamos nosotros decisiones, y que, bueno, normalmente queremos consistencia en los reportes médicos, por ejemplo. Se encontró que los médicos hacen unos diagnósticos, por ejemplo, los médicos, ¿no? Yo tengo una alternativa, 2, 3, ¿qué hacen? Las chequean a las 3. Tengo una cuarta, una quinta, ¿qué debería hacer alguien? Seguir chequeando, no opera. Bueno, eso es como, no ha sido muy simpático para la comunidad médica esto, ¿no? Y también se han encontrado muchos problemas en la estimación ¿no? Entonces, en general, cuando yo puedo hacer una predicción más clara respecto de qué es lo que va a ocurrir, esto se le llama sesgo, y cuando no es tan claro lo que puedo hacer, y más bien lo que me preocupa es que hay inconsistencia sobre algo que, bueno, eso se le llama ruido, ¿no? Ese es. Y yo recomiendo el último libro es de Kahneman, de Sunstein, el famoso profesor de Derecho de Harvard, ¿no? Y de otro autor. No lo puedo encontrar. Bueno, ¿algún comentario adicional? Me parece que se entiende esto, que nos desviamos, ¿no? Por ejemplo, un problema clásico que lo advirtió David Hume en Trastorno de la Naturaleza Humana, fue, por ejemplo, que tenemos una enorme preferencia por el presente. Enorme preferencia por el presente. Decimos, hoy prefiero comer y gastar y mañana ahorrar. Pero me hago un plan tal que a futuro ese plan incorpore el ahorro. Lo que pasa es que siempre es hoy. Cuando llega, mañana es hoy, pasado es hoy. Y entonces eso se llama esa enorme preferencia por el presente, que es mucho más grande que la que suponían los economistas, que tiene una fórmula que describe bien decisiones mediano y largo, lo de los economistas, pero de corto no, se llama descuento hiperbólico. Y por eso procrastinamos, dejamos todo para mañana, ¿no? Todos somos un poquito expertos en procrastinar, y eso se debe a que siempre es hoy, ¿no? Bueno, pero ya David Hume lo había visto, y era una de las razones para la justicia. Él decía, una de las justicias es que a largo plazo nos conviene respetarnos, pero a corto no. A corto no, y como siempre es hoy, estoy simplificando, ¿no? Pero digo que esto ya está un poco en la literatura, pero esto de probar, testear, medir, ¿no? Es como, me parece que le da como, bueno, una envergadura más grande, ¿no? Una cosa mucho más interesante, esto de cosas. ¿Algún otro comentario? ¿Mm? Bueno, se entiende entonces bien, ¿no? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Estamos siguiendo con atención. Perfecto. Porque hasta aquí la idea central era, muchos abogados teóricos, ¿no? Dijeron, necesitamos otras disciplinas. Y surgieron un montón de cosas que a mí me gustan mucho, ¿no? Nadie sensato cree que esto pueda reemplazar a la dogmática y al formalismo. Es nuestro idioma. Nosotros lo venimos construyendo hace más de 2000 años esto, ¿no? Es hasta antieconómico, es irracional. Nosotros tenemos un método muy sutil de comunicarnos a través de palabras técnicas, de procedimientos. Hemos aprendido a través de la experiencia a evitar montones de errores, etc. Después podemos hablar sobre eso también si quieren, ¿no? Pero lo que sí es que, bueno, poca gente cree... Sí. Por algo usted nombra tanto a Hume. Claro. Puede decir por la cuestión claro, de la enseñanza. El rasgo, digamos, empirista. Sí, no tan racionalista. Claro. Sí, claro. Exactamente, sí. Bueno, yo ahora no quiero ese aspecto, sino simplemente me parecía como interesante comentar que, bueno, autores clásicos habían hecho hincapié, ¿no? De modo muy fundamental en estos desvíos de racionalidad, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esto? Porque me parece que ahora está claro, ¿no? Los abogados dicen,
para explicar el sistema legal, ¿no sería interesante estudiar, ver derecho y literatura? Me parece muy interesante. ¿No sería interesante también, para explicar, ver un poco de sociología? ¿No sería interesante ver filosofía? Bueno, ¿no sería interesante usar la economía? Bueno, ahí está. Y ahora lo que se usa mucho es economía con aportes de ¿qué? De psicología, sobre todo cognitiva, y un poquito de neurociencias, ¿no? Ahora voy a explicar más o menos, digo más o menos porque no se puede explicar mejor, hay bastante consenso de que no hay una gran teoría para esto, que sí, es el consenso, diría, ¿no? Pero sí hay algunas explicaciones que tienen algún nivel de generalidad, ¿no? Algún nivel que no son ad hoc, es decir, que no son resultado de un experimento, ¿no? Sino que algo que explique el conjunto este de resultados. No hay una teoría completa, no hay una gran teoría, pero sí hay una vieja teoría que es previa a Kahneman y Tversky, pero ellos después la usan mucho, que es la teoría del procesamiento dual de información, ¿no? La idea es esto, qué lástima que no pueda dibujar un poco, la idea es esto, que es bastante sencilla. Imagínense que tenemos, acá vamos a hacer una cosa, tenemos dos mecanismos para incorporar, ¿ahí están viendo? Sí, Sí, doctor. ahí estamos viendo. Sí, ¿Sí? perfecto. Ahora el tema es que yo pueda pasar esto. ¿Por qué no logro? Ah, Con sí, la ahí está. flechita. Ah, está, Ahí está. sí, gracias. Muy Gracias, bien. gracias, ¿no? Gracias. Bueno, esto es lo que habíamos visto, ¿no? ¿Sí? Bueno. Cuando, ¿ven? ¿Sí? El modo en el cual se muestran las preferencias, las alternativas, cambia la decisión, ¿no? La misma pregunta, ¿no? La misma pregunta es contestada de diversa manera, según cómo se expone, o bien el orden de las decisiones altera el resultado, o algún antecedente arbitrario, en fin, todo esto, ¿ves? Algún antecedente arbitrario tiene peso en la decisión final. Esto es ruido, lo otro es sesgo, ¿no? Bien, ahora veamos un poquito esto, ¿no? El fundamento teórico, ¿no? Acá no hay una gran teoría unificada en psicología social, sino más bien una cultura de la experimentación, ¿no? Bien. Ahora, hay algo que, una teoría que se usa bastante, ¿no? No explica todos los sesgos, todos los resultados, pero explica, uno podría pensar, esto es un debate abierto, por supuesto, no es una cosa cerrada, que explica bastante, y esta tesis del proceso dual. La idea es que nosotros incorporamos la información a través de dos sistemas distintos, ¿no? Un sistema uno, rápido, intuitivo, que consiste en procesos automáticos, ¿no? Y que ocurren de modo inconsciente, y es lo que nos ayuda a, bueno, nos ayuda a tomar decisiones rápidas, basadas en esquemas, esto es, modelos preconcebidos acerca de cómo funciona el mundo y las situaciones sociales. Yo cuando entro a un restaurante, ya tengo un esquema acerca de que hay gente sentada tomando café, que hay un señor que trae cosas, ¿no? Que hay otro señor que factura, uno tiene, y así, cuando entro a un banco, nosotros trabajamos con esquemas y con heurísticas, que son mecanismos aproximados para tomar decisiones de modo más sencillo. Y entonces, si uno piensa en la cantidad de decisiones que uno toma en automático, ¿no? Esto es sistema 1, ¿ves? Rápido, intuitivo, ¿no? Hay poco esfuerzo mental, uno no gasta glucosa, no se dilatan las pupilas, ¿no? En términos neurocientíficos, uno dirá que está usando poco el córtex, el neocórtex, que es lo que usamos más, no de modo exclusivo, pero que usamos más cuando resolvemos problemas de tipo desafiantes desde el punto de vista analítico, ¿no? El sistema 2, en cambio, es lento, es reflexivo, es un proceso consciente, uno lo tiene que hacer intencionadamente, es extremadamente costoso. Si yo les digo a ustedes, tío, Constanza, 2 más 2, estoy apelando al sistema 1, vos lo tenés en la punta de la boca, no es una cosa que tenés que, ¿no? En cambio, si yo te digo, Lía, 127 por 27, ¿sí? Ya está, ya salí del área límbica, estoy trabajando mucho más el córtex, la actividad cerebral ahí se va a agudizar, vos vas a gastar mucho más glucosa, es muy bueno antes de una, bueno, comer azúcar antes de una prueba matemática o resolver un problema jurídico complejo o algo que
se te dilatan las pupilas, y toda una serie de cosas que están pasando, y es el pasaje, esto de modo más prolijo puede ser visto como, no tanto como un sistema dual, 1-2, sino más como un proceso donde hay un continuo, ¿no? Pero en general hay decisiones que están más cerca del sistema 1, más cerca del sistema 2, siendo estos sistemas 1 y 2, como toda teoría, bueno, una simplificación que permite en principio explicar algunos de estos sesgos y el modo en el cual nosotros formamos juicios y tomamos decisiones. La relación, por lo menos según Kahneman y otros autores, ¿no? O lo que ocurre a nivel neurofuncional no es tan estrecha, ¿eh? Quiero aclarar con esto, para que no crean que todo esto es tan sólido tampoco. Parece funcionar, ¿no? Parece funcionar. De hecho, por ejemplo, el famoso trolley problem, no sé quiénes conocen el problema del tranvía, que es un famoso problema de filosofía moral, muy estudiado, ¿no? Básicamente esto es, usted está ahí parado en una vía y ve que viene un vagón, viene un tren, ¿no? Un tranvía desbocado. ¿Y qué ocurre? De un lado hay 5 trabajadores, del otro hay 1, y usted, moviendo la palanca, puede desviar para 1. En torno al 90% de la gente lo desvía porque considera que salvar una vida a cambio de 5 significa algo correcto, ¿no? Es decir, está pensando la decisión correcta desde un punto de vista consecuencialista, está pensando en términos, la moral en términos de consecuencias. Ahora, en cambio, se te da el mismo problema, pero vos estás arriba de un puente, vos ves que viene el tren, ves que hay 5 personas de un lado, 1 persona del otro, en igualdad de condiciones, son gente que está trabajando, ¿no? Pero nada más que vos ahora, en vez de tener que apretar un botón, tenés que empujar a un señor que está delante. Vos lo empujás al señor, el señor cae y el señor frena el tren. Se cambia, casi nadie lo hace. Y los neurocientistas lo que han encontrado es que cambia la parte donde tomamos la decisión. Es decir, el mismo problema, desde el punto de vista de las consecuencias, de los resultados prácticos, según cómo te plantees, cambia la decisión. Bueno, no es muy clara la relación estricta entre pasajes de estas áreas de funcionamiento cerebral con este sistema 1 y 2. Sin embargo, es algo que tiene bastante tradición en psicología, esto de sistema 1, ¿no? Y 2, ¿no? ¿Qué pasa con el sistema 1? Claro, el sistema 1, ¿qué hace? Recoge de lo que hay, ¿no? Estos son los elementos que están en la experiencia, y cuando uno incorpora un dato, ¿qué hace con el dato? ¡Bum! Bueno, básicamente se incorpora. Y se incorpora sobre la base de ¿qué? De esquemas que tenemos, ¿no? O heurísticas, que son procedimientos para simplificar. Nosotros simplificamos cosas, ¿no? Y este sistema 1 funciona muy bien. Por ejemplo, somos muy buenos para ver si la gente, por ejemplo, el sistema 1 es muy buen psicólogo intuitivo. Hay evidencia que somos buenos psicólogos intuitivos. A la gente, cuando se le da para que rápidamente tenga que describir los estados emocionales de los demás, lo hacen muy, muy bien. Sorprendentemente bien. Y es probable que esto, dicen los psicólogos evolucionistas, que tratan de explicar nuestras funciones cognitivas e inclinaciones a través de como una navaja suiza que se va desarrollando, distintas funciones, según el tipo de dificultades que evolutivamente vamos enfrentando, dicen, pero esto es cosas un poco más difíciles de comprobar, son hipótesis muy generales. Ellos dicen, bueno, claro, el sistema 1 es muy bueno ¿para qué? Para lo que se desarrolló ¿para qué? Para lo cotidiano. ¿Y qué pasa? Es un muy buen psicólogo cognitivo porque, un buen psicólogo, perdón, intuitivo, porque entender la emoción de los demás siempre fue algo útil para el ser humano. Imagínate cuando éramos grupos chicos, entender esta supervivencia dependía, si bien sabemos que los grupos chicos generan mucho afecto y correspondencia, ¿no? Entender al otro siempre tiene que haber sido algo muy importante cuando de eso dependía, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? Es fatal para otras cosas, para estimar probabilidades. Somos fatales con las probabilidades. Claro, es una operación cognitiva que es mucho más distante, que por ahí ahora tiene sentido para pensar problemas, pensar la frecuencia de ciertos eventos, es una cosa que probablemente no haya, ¿no? Bueno, y así, la cuestión es que el sistema 1 es muy bueno, no es que el sistema 1 nos lleva, normalmente este sistema de decisión rápida, basada en esquemas y procedimientos simplificadores de toma de decisiones, ¿no?
es muy bueno porque nos permite acomodar la información e ir tomando decisiones de buen modo. El problema es que a veces se equivoca. El problema es que a veces se equivoca y el sistema 2 a veces puede corregir el error del sistema 1 y entonces ahí no hay problema. Pero hay muchas veces que el sistema 1 se equivoca, el sistema 2 no lo puede corregir. El sistema 2 lo puede corregir y esa será la explicación para estos sesgos. A veces se llama sesgos y heurísticas, pero en realidad la heurística es un método de simplificación de un problema y el sesgo es el desvío de racionalidad. Esa es como la explicación más grande, ¿no? Y fundamental, que por lo menos explica o podría explicar muchos de los sesgos, este juego imperfecto entre un sistema cognitivo muy rápido, automático, intuitivo, y otro que es mucho más lento, que requiere esfuerzo, ¿no? Y esto nos lleva a estos sesgos, estos desvíos de racionalidad. Hay en torno a unos 200 más o menos, crece mucho. No hay una lista, por supuesto, como toda ciencia libre, no hay una lista oficial de esto, es lo que la gente considera. También hay algunos experimentos no muy sólidos, que a algunos les ponen sesgo, después no son verificados del todo. En fin, uno podría pensar que en ciencias sociales establecidos con algún tipo de solvencia, que tengan interés tal vez una veintena, una treintena, me parece a mí. Pero eso es un tema abierto, desde luego. Un efecto, les cuento algunos experimentos para que vean el peso que puede tener el contexto en la formación del juicio, ¿no? Claro, porque mientras los economistas, por una cuestión de modelo, usar un modelo sencillo que pueda permitir descripciones y predicciones parsimoniosas, como en la ciencia, donde uno pueda graficar, ¿no? Y utilizar ciertas técnicas, bueno, hacer un modelo muy reduccionista. Entonces toma decisiones que a veces funcionan, a veces no. Pero en todo caso, para el economista, el contexto o el modo en el cual se presentan las alternativas no tiene una importancia significativa. ¿Por qué? Porque el modelo asume, en su versión clásica, que la gente finalmente va a tomar la decisión. Pero en cambio no ocurre lo mismo en una gran cantidad de casos. Yo voy a contar algunos experimentos, a ver ustedes qué opinan. Y no me anda la pizarra, sino haría algunos experimentos. Pero a ver, miren esto. Se manda a chicos muy, muy jóvenes, estos estudiantes de grado en Estados Unidos, que son antes de la universidad, son tipos de 18, 19 años, se sortea, se los divide en grupos de 2, el famoso experimento, y se los hace jugar estos juegos de letras, ¿no? Uno tiene que ir como poniendo la letra que encaja, ¿no? Todos jugamos Scrabble, todos jugamos algo parecido a esto, en alguna vez o muchos. Y a un grupo se los manda a que jueguen cosas, tienen palabras asociadas a la juventud, que las salidas, que el noviazgo, que el deporte, que el viaje, y a otros más asociadas ¿no? Bueno, a la adultez ya, ¿no? A la vejez propiamente, y entonces que pongan cosas, no sé, qué sé yo, geriátrico, esto, enfermedad, remedios, y lo filman cuando terminan. Unos van así, los que han trabajado de juventud van todos jovialmente, como chicos que son, y los otros van arrastrando y mirando. Es decir, es muy difícil despegarnos del antecedente, eso es tremendamente arbitrario. Como es tremendamente arbitrario que a vos te pregunten por la felicidad de tu vida, y si has encontrado una moneda de 10 centavos que en la máquina, cambie tu percepción de tu vida. ¿Eh? Es un ruido, es una cosa absolutamente arbitrario. En los experimentos sobre la felicidad, en las preguntas, hay algunas cosas que sabemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay muchas cosas que están mal distribuidas desde el punto de vista, digamos, de un ideal igualitario, si quieren, ¿no? Una es, por ejemplo, el éxito amoroso. Cuando uno hace las investigaciones sobre estos campos, no resulta que todo lo que es parejo esto, ¿no? Es más bien oscila y es bastante desparejo, ¿no? Entonces ocurre que cuando a la gente vos le preguntás por la felicidad y le decís, ¿cómo cambiás el orden de las preguntas?
afecta el resultado. A la gente se le pregunta cosas como, bueno, ¿cómo te va en tu vida amorosa? Como casi todo el mundo le va muy mal, eso baja todo. Después dice, che, ¿y cuán feliz sos de 1 al 7? Y se califica mal, 4. Y después le preguntas, che, ¿cuán importante es la vida amorosa en la felicidad? Y le da altísimo. Claro, porque la primera pregunta ha impregnado, el sistema 1 impregnó el sistema 2 ya. ¿Entienden cómo están jugando los dos sistemas? Ahora, fíjense qué ocurre cuando pasa la inversa. Ahora yo vengo y te digo cosas como, hola, ¿cuán feliz sos? 6, ponele, ¿no? Che, ¿tu vida amorosa? Nah. Ok, ¿qué peso tiene la vida amorosa? Y tiene un peso bajo. Entonces, hay unos estudios impresionantes. ¿Qué opinan ustedes? Se ponen a la gente. 2 casos. Tenés un caso que te por una... 2. Sí, imagínense un juez que tiene que ver 2 infracciones a un régimen sancionatorio de tipo administrativo, ambiental, supongamos, para ser, ¿no? Y digamos que es fácil medir el daño ambiental y por lo tanto es fácil estimar la sanción. Y depende cuál te dé primero, cuál va a ser el total de la multa. Entonces he hecho un montón de una cosa, imagínense lo peligroso que es, ¿no? Digo, no nos podemos despegar del antecedente. Entonces es muy difícil tomar decisiones en muchos casos, ¿no? Pues voy a hacer una serie de distinciones en cuándo es más fácil ser racional y cuándo no. Pero digo, piense usted en esto. Entonces yo te digo, bueno, te hago primero que ves el caso muy complicado. Entonces yo voy a poner una multa de 8 millones. Y después te hago ver el caso fácil, pero como ya tenés 8 millones como que se llama anclaje y ajuste, se llama ese efecto, ¿no? Como vos ya tenés el anclaje, y a partir de, vos vas a evaluar todo a partir de los 8 palos. Entonces cuando te toca la infracción, que no es muy grave, por ahí le pones 2 millones. Bien, ¿cuánto suma eso? 10. Listo. Ahora te lo hago a la inversa. Te hago hacer primero el que no es muy serio, le pones 500.000 contra 2 que les metí. Y cuando te doy el grande, vos ya lo ves del chiquitito. Ya después vamos a ver en la segunda reunión más de estos efectos. Entonces, le vas a poner, no sé, 2. Entonces, el otro da 8 millones, el otro da 2. Entiende que esto es el juego arbitrario, ¿no? De cómo lo que está en la experiencia, de modo arbitrario, contamina el proceso de toma de decisiones. Esto es un problema muy serio para los profesores como yo que evaluamos a la gente, ¿no? Kahneman decía que es lo que hacía, y es lo que yo hago desde que leí ese trabajo de Kahneman, Kahneman, este premio Nobel, que poco fundador de este enfoque de la economía de la conducta, ¿no? Y entonces él decía, yo lo que hago, leo para tener una idea del promedio, yo hago eso, porque ¿qué pasa si vos lees un trabajo fantástico, que el chico o el estudiante es muy creativo, está bien escrito, y usa bien, y que combina buenos argumentos, y después por el otro que está bien, pero a la luz de lo que acabas de ver, corre el riesgo de calificarlo mal, ¿no? O a la inversa, viene uno muy malo y otro que más o menos, ¿no? Zafa, por ahí vos le pones una muy buena nota. Es extremadamente, y es esa compleja interacción, en principio, ¿no? La idea es que esta compleja interacción entre el sistema 1 y el sistema 2, y el problema es que estos procesos son inconscientes. Les cuento otro experimento, y a ver, voy a ver una cosita, a ver, vamos a ver si... Creo que no, pero... No hay caso No hay caso. Probé a ver si andaba la pizarra. Bueno, quiere ver... Y por ahí, perdón, por ahí hay que activar el lápiz, el color en el lápiz, ¿no tendrá para activar un color? Quizá no, está en blanco, probé. ¿no? No, bueno. Gracias, Constanza, probé, pero igual no es muy importante. No es muy importante. Creo que el mensaje se está pasando de modo correcto, ¿no? Sí, Lo que pasa es estamos todos acá que es una muy lástima, porque pendientes. muchas gracias, hay experimentos, hay cosas muy sencillas que es divertido mostrarlas, pero bueno, ¿no? Y ahí uno ve, che, escucha, cómo el sistema 1 ¿no? me lleva a una decisión, y si yo no la corrijo, ¿y hasta qué punto la puedo corregir? Hay un famoso experimento
y me parece a mí muy interesante, que consta de lo siguiente, tal vez sea por el tiempo que la gente pasa ahí, o por esas cosas arbitrarias asociadas a cómo formamos costumbres. Es muy generalizado en las universidades de Estados Unidos que haya en la existencia de salas de profesores, donde siempre hay galletitas y café. Entonces la gente va, saca una galletita y un café. Son esas típicas que tienen los chips. Eso. Bueno, y la gente deja $1. Debe ser porque tenemos mucha afinidad natural a los números redondos también, ¿no? Cuando uno da un problema matemático, la gente siempre redondea lo que es más intuitivo. Así esté pésimo, todos tenemos la primera, cuando lo apuras, todo el mundo toma decisiones con números redondos, ¿no? Y el número más redondito es el que elegimos, casi como si fuera una cuestión estética. Bueno, eso también podríamos... El tema es que la gente deja $1, supongamos, creo que era algo así. Y de golpe los experimentadores te ponen como un papel, pero no se ve claramente, donde hay una especie como de gaviotas. Vos no lo ves, porque si pones una gaviota que te sentís libre, no. Una cosa, y la gente empieza a dejar menos. Se siente como habilitada a dejar menos. Una cosa, ¿no? Fuerte, ¿no? Y después los experimentadores cambian eso y ponen una especie de ojos de águila, ¿no? También una cosa poco perceptible, y la gente deja más de $1. Entonces, es una cosa como muy fuerte esto esto de lo que está en el contexto, el impacto que tiene la formación del juicio y en las decisiones que nosotros no tomamos, ¿no? Hay cosas como le hacen tirar un dado a los médicos. Un dado, vos sabés que un dado no está conectado con el diagnóstico, les da el mismo diagnóstico, le hacen tirar un dado, y según el dado, la gravedad del diagnóstico. Es una cosa totalmente loco, esto del anclaje y ajuste. Imagínense la suerte que puede tener uno, vos cuando vas a un médico tenés que rogar de que el tipo haya visto un dado alto, un dado bajo, un dado medio, para que no sea ni muy optimista, ni... Estoy un poco, ahora tal vez exagerando un poco, pero bueno, pero hay evidencia de esto, ¿no? No nos podemos, los abogados también, ya para no meterme tanto con los médicos, hay mucha, esto de anclaje, ¿no? Como un número, ¿no? Nosotros siempre estimamos algo a partir de un antecedente. En general parece que somos muy malos haciendo juicios absolutos, ¿no? Somos mejores haciendo juicios comparativos, viendo esto respecto de esto respecto de esto. Por eso a mí en ciencias sociales a mí me gusta mucho la afirmación esto respecto de esto respecto de esto, porque eso permite una discusión más clara. Pero nosotros, muchos psicólogos creen que somos mejores haciendo juicios relativos a juicios absolutos. ¿Por qué? Porque partimos de algún punto, ¿no? Y a los abogados de golpe les dicen, bueno, a ver, sortean, o sea, para que no haya ningún sesgo, ¿no? Y los abogados, si algo sabemos hacer, es medir y evaluar daños, por lo menos sencillos, muy, muy complejos se contratan economistas, ¿no? Digo, daños de defensa de competencia, ambientales, o los daños que se litigan en los tribunales internacionales. Pero la verdad que son mejores que la media. Y sin embargo, cuando nos separan a nosotros los abogados, y tiran una especie de, como había la Kermés de San Roque, ¿se acuerdan que había una rueda que se yo soy medio grande, y era una cosa así, ¿no? Que no era una ruleta propiamente. Bueno. Existe todavía, ¿no? Sí, no tengo la menor duda de cosas que son eternas, ¿no? Menos mal. Y esto tenía como 10 números, ponele, y les tiran eso. ¿No? Y entonces ponele que a un grupo de abogados, a la mitad de nosotros nos sale 10. Y a otro le sale 50. Y ahora nos dan el caso. A los que nos sale 10, nosotros vamos a tender a poner un valor en la compensación, por un caso de respuesta civil extracontractual, ¿no? Menor, y esto pasa y se hace, es como que, y bueno, a la gente se le dice, ¿cuánta gente vive en Tucumán? Ustedes todos sabemos, pero si yo pregunto en Buenos Aires, ¿cuánta gente vive en Tucumán? Y les digo, en Trenquelauquen viven, no sé, para decir poca gente, no sé, 100.000, le van a decir muy poco, 600.000. En cambio, al otro grupo,
Si yo les digo, ¿cuánta gente vive en Tucumán? Y ahí nomás les digo, en Rosario vive 2 millones y pico, le van a ir para arriba, ¿sí? Es como si uno lo que hace es, ¿no? Para formar el juicio, busca un ancla y de ahí se mueve. Y eso puede ser extremadamente arbitrario, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O comentario? ¿Mm? Busquen esto. A ver. Este efecto, en inglés es esto, priming. ¿No? No sé por qué le han puesto la traducción tan fea como primado, parece una cosa de familia y sucesiones, de parentesco, ¿no? Pero es priming. La idea es cómo aquello que está en la experiencia, en la inmediata, bueno, tiene un efecto, ¿no? Fuerte en el modo en el cual tomamos decisiones. Bastante de lo que estoy diciendo, o mucho, no es difícil saber, podría estar detrás de eso, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a esta idea de sesgo, cognitivo. ¿Dónde está? Acá. Acá están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, doctor, estamos bien. Perfecto, muchas Sí, gracias. está perfecto. Acá vemos el fundamento teórico, ¿no? Y hablamos de sistema 1, sistema 2, cómo interactúan ambos sistemas, ¿no? ¿Sí? Y aquí pasemos a la idea de sesgos cognitivos. ¿Qué son sesgos cognitivos? Son estos efectos psicológicos, ¿no? ¿Sí? Que llevan a la formación de juicios, en principio, equivocados, ¿no? Y que son inconscientes, involuntarios y rápidos, ¿no? Y se deben a estos atajos mentales que tomamos para tomar decisiones. Nosotros tomamos decisiones en automático. Vamos tomando decisiones en automático sobre base de estos esquemas, de estos procedimientos simplificadores de la información. Y entonces estos atajos nos inducen a que tomemos muchas decisiones correctas. Pero tomamos algunas malas que el sistema 2 no puede corregir, ¿no? Es un poco lo que está acá, para que ustedes lo lean, lo tengan un poquito más claro. Entonces, ¿qué pasa? La exposición, lo que yo decía, a determinados estímulos, influye en la respuesta que se da a estímulos posteriores, ¿no? Es decir, el contexto, formamos juicio a través del contexto. A la gente, de nuevo, cuando se le pregunta, ¿cuán feliz es? Supongamos que pone, a 7 te pone un 6. Y después le preguntas, che, ¿y tu vida amorosa? No, bueno, y no tiene. Cuando haces a la inversa, plum, ¿no? Se desploma, ¿no? O el ejemplo que daba respecto de cómo estimamos en los experimentos cuando tenemos que poner una sanción, por ejemplo. De nuevo, si primero es el caso muy grande, al caso menos grave lo vamos a jugar tomando en cuenta la decisión previa, ¿no? Y al inverso, ¿no? Y eso va a dar un resultado inconsistente. Bueno, hay más de un centenar, ¿no? Pero hay un par de decenas que son importantes para las ciencias sociales. Algunos ya les he comentado, pero quiero que ahora empecemos a ver sesgos un poquito más, con un poquito más de precisión. Entonces, hasta acá, está clarísimo lo que vimos, ¿no? No es que siempre seamos irracionales. ¿Somos siempre irracionales? No. Es cierto que cuando hace más frío en la costa este de Estados Unidos, los precios de los hoteles suben en California, sí. En Miami, sí, por supuesto. ¿Es predecible eso? Por supuesto que es predecible. Cuando hace más frío hay más demanda por hoteles, y cuando sube la demanda, los precios de los hoteles crecen, porque hay una cantidad limitada, ¿no? Es correcto que cuando hay una helada fuerte en California, sube el valor de los cítricos y eso impacta en el costo de los jugos, y eso mejora la renta de los propietarios de cítricos. Por supuesto que es correcto, sí, es correcto. Es correcto que la gente, los dañadores ambientales, cuando, por ejemplo, bajo ciertos contextos, ¿no? Regulatorios, por ejemplo, cuando los costos de prevención son muy variados, difíciles de medir, cuando las fuentes son muchas, en fin, y otros casos.
responden a un incremento de un impuesto ambiental? Sí, 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 por supuesto. No, no, no. Ellos son, las empresas quieren minimizar costos y pagar un impuesto por dañar el ambiente. Acá no se usa mucho eso, pero en Estados Unidos, sobre todo en Europa, se regula mucho con impuestos, que es muy eficiente. Y es una predicción que hacía la economía convencional. Decía, mira, regular bajo este X contexto con impuestos es muy bueno, ¿no? En fin, hay muchas cosas que se pueden explicar, se pueden predecir. Entonces no es que... en general, más o menos, uno podría razonablemente preguntarse, bueno, pero ¿en qué caso ocurre de que podemos esperar racionalidad y en qué caso ocurre que podemos... no. Bueno, más o menos, esto por supuesto siempre hay, ¿no? Pero en general, siempre que la decisión es de tipo repetida, ¿no? Aunque lo hacemos habitualmente, y además que es de tipo repetida, tenemos una respuesta. Es decir, cuando nos equivocamos, pagamos un costo, hay algo muy interesante. Educamos el sistema 1. Nuestras intuiciones mejoran, ¿no? Por ejemplo, se han hecho estudios con parteras y bomberos. Las parteras y bomberos les dan 6 situaciones rápidas, alternativas. Eligen la que nosotros hubiésemos elegido después de tal vez de examinar en detalle y hacer tú un ejercicio con el sistema 2, el sistema 1, ¿sí? Es como que entrenas la intuición, ¿no? A ustedes les pasará que cuando recién empezaban como abogados, por él daban un expediente y leían horas, ahora hacen tuc, 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 por ahí, los más experimentados, y rápidamente tienen como una primera intuición que en general, ¿no? Mirando algunas piezas del expediente rápido, bueno, eso va pasando, ¿no? Por ejemplo, hay evidencia que a las palabras exageradas, ahora, se acaba de decir uno para un estudio en Argentina, en Colombia, se les da como palabras, bueno, se dan casos donde hubo intención de dañar y casos donde no, y uno espera que haya intencionalidad, la gente castigue más, ¿no? Además hay buenas razones para castigar más los daños intencionales, no solo de cualquier concepción de la justicia, sino porque también los daños intencionales usualmente la prueba de éxito es más grande y uno quiere disuadir eso, ¿no? Bueno, el asunto es que cuando uno ve, por ejemplo, los abogados y los jueces son menos propensos a tomar decisiones sesgadas, es decir, fuera de lo esperable, si se quiere, para el caso, o que asumimos correctas, que las personas que no están entrenadas en derecho, ¿no? Y en general, usted no debería esperar que un abogado experto en seguros sea, por ejemplo, sobreoptimista. Porque si vos sos sobreoptimista en un caso, lo perdés, en otro, lo perdés, ¿no? Ya empezás como a moderar tu sobreoptimismo, ¿no? Entonces, en general, la gente que hace cosas de modo frecuente, seguido, o cuando, esta es la palabra clave, ¿no? Esta es la palabra clave. Cuando es psicológicamente, lo voy a escribir, psicológicamente saliente. Saliente es que sea, para el sistema 1 sea amigable de incorporar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno va al súper, uno es bastante racional normalmente, porque los precios se expresan de un modo que es psicológicamente saliente. Saliente es que es fácil de incorporar, ¿no? En general, ahí podemos esperar racionalidad, tenemos buena evidencia de racionalidad. Pero en cambio hay cosas que nos ocurren pocas veces, para las cuales no tenemos experiencia, para las cuales las dimensiones centrales de la decisión no son salientes, son más bien opacas, son difíciles de incorporar. Entonces, eso explica o podría fundamentar ciertas regulaciones e intervenciones al mercado. Bien, imaginemos dos cosas para que tengan una idea de la importancia que puede tener esto para el derecho, ¿no? Imaginemos un mundo A, con gente perfecta y absolutamente racional. Y gente que maneja autos y está expuesta a chocar. Si la gente que maneja autos está expuesta a chocar y es perfectamente racional, yo no me quiero poner muy técnico y matemático, pero digamos que debería estar dispuesto a gastar en seguridad, por ejemplo el airbag,
en función de la probabilidad de que ocurra un accidente y la gravedad del accidente, ¿sí? Entonces, si la gente es racional, debe estar dispuesto, esto se puede hacer con mucha más precisión, ¿no? Alcanza con esto, debería estar dispuesto a gastar en seguridad en el automotor en función de sus expectativas de ocurrencia del accidente y en función de la gravedad del accidente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Aquí hay un problema muy serio en materia de accidente de autos, que aquí juegan dos sesgos de irracionalidad, juegan varios, tres por lo menos, ¿no? Uno, la idea de que, ya dijimos, somos sobreoptimistas, ¿no? En California se reguló bien, se pasó una buena publicidad para evitar accidentes cuando a la gente se le dijo, tenga cuidado, maneje a la defensiva de la impericia de los demás. Y ahí la gente empezó a manejar despacio, a mirar, porque en general creemos que somos muy buenos manejando, ¿no? Entonces tenemos el problema. Uno, creemos que somos muy buenos manejando, un montón de gente, de modo, por supuesto, casi todos están por arriba del promedio, ¿viste? O de la media, esto no puede ser, ¿no? Todo el mundo cree que es un gran manejador bárbaro, cree que es Lole Reut. Bueno, y después, cuando vos tenés el tema, que además de eso, ahí veo que alguien pasó un documento, después lo vemos, ¿no? Gracias, ¿no? Es Bueno. el link de asistencia, Eduardo. Ah, yo pensé que era un paper, un artículo sobre esto, del over-optimism, del sobreoptimismo, ¿no? Bueno, pero imagínense que respecto de la gente manejando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y la gente cree que maneja espléndido, primero, cree que es Lole Reutemann. Segundo, como es sobreoptimista, cree que no va a chocar. Tercero, hay estudios que muestran que creen que si lo enjuician, ¿no? La probabilidad de que lo encuentren culpable es muy baja y que si lo encuentran, no va a pagar, y si paga, va a pagar menos. Ahora, frente a este escenario, si creo que no voy a chocar, y si choco, no va a pasar nada, y si choco, no va a pasar. Bueno, la gente, ¿qué pasa con la demanda de seguridad en los autos? Es muy baja, es irracionalmente baja. Entonces, ¿qué pasa? El airbag y todas estas cosas que hoy pagaríamos y valoramos, que nos dan más seguridad en los autos, son producto de la regulación. Y un modo de justificarlo, yo no me quiero poner filósofo, usted verá su propio sistema de preferencias, ¿no? Sociales, pero un modo de justificarlo son esas cosas que la gente, los economistas le llaman bienes de experiencia, son esas cosas que las valoramos una vez que las vivimos, ¿no? Dicen, ahora que está el airbag, la gente quiere pagar más por el airbag de lo que cuesta, es decir, está justificada por sus costos, pero antes, por esos errores cognitivos, la gente no valora el airbag. Entonces, ahí tienen un problema. Si fuésemos perfectamente racionales respecto de la ocurrencia de accidentes de auto, no sería necesario que la industria automotriz esté regulada en sus aspectos de su oferta de seguridad. ¿Por qué? Porque el mercado lo resolvería solo. Nosotros estaríamos dispuestos a ir pagando mejoras sucesivas en la ciudad del auto en función de nuestras creencias respecto al riesgo de manejar. Pero como pensamos que eso es muy bajo, que el riesgo es muy bajo, porque le asignamos una frecuencia muy baja a la probabilidad de chocar, porque creemos que somos muy buenos y además creemos que tenemos una suerte extraordinaria, bueno, lo que va a pasar es que al final, bueno, la demanda es muy baja. Si la demanda es muy baja, esto no se ofrece y hay cosas que son, en general, todo aquello que es más valorado que el costo es deseable que se haga. Piensen en esto, desde el punto de vista de la economía. Todo el airbag cuesta 1.000. Si nosotros estamos dispuestos a pagar hasta más de 1.000, bueno, desde el punto de vista de la asignación de los factores está bien, ¿no? Eso es lo que ocurre para estos casos. Ahí tiene un buen ejemplo, me parece, de cómo podemos pensar una regulación, una política pública, tomando en cuenta, hay muchos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en la próxima reunión. Ahora voy a comentar sesgos, algunos sesgos, en la otra voy a comentar más sesgos, y después voy a comentar políticas públicas, y después voy a comentar un debate fundamental, muy actual, respecto de hasta qué punto el Estado debería usar estas cosas para que tomemos mejores decisiones, una especie de paternalismo que algunos cuestionan, ¿no? Y que hay, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá antes que veamos algunos sesgos así, por lo menos para tener una visión general? Y después ya en la próxima reunión vamos a trabajar sesgos más a fondo, vamos a trabajar las políticas públicas que se usan en consecuencia de esto, algunos resultados muy conocidos,
y después vamos a discutir un poquito algunos aspectos polémicos que tiene desde un punto de vista, desde nuestra concepción de la justicia o nuestra concepción del derecho más frecuente, ¿no? ¿Alguna pregunta? Cualquiera, ¿no? Si esto es para conversar. Sí, doctor, ¿se podría vivir solamente con el sistema 2? Yo creo que no, porque lo que pasa es que nuestras funciones cognitivas están muy integradas, ¿no? Uno no puede hacer separaciones de ese tipo, ¿no? Ahora, una de las cosas que se ha encontrado la neurociencia ahora, hay varias cosas, yo no soy un experto, ¿no? Pero digo algo que es muy frecuente, está en todos lados, ¿no? Una es que en muchos procesos están mucho más integradas las funciones cognitivas cerebrales de lo que pensábamos, ¿no? Es decir, pensamos que está más segmentado, está todo más junto, entonces es muy difícil pensar. Pero desde un punto de vista funcional parece que no, porque el sistema 1, nosotros vamos todo el tiempo en automático. Vamos funcionando en automático, ¿no? Muchas personas dicen que de hecho muchas de las decisiones son pasionales, ¿no? De nuevo, Hume decía, la razón es esclava de las pasiones, decía, ¿no? Y hay muchos que creen que, por ejemplo, en algunas decisiones normativas difíciles, donde hay que buscar una solución normativa, a veces sentimos, ¿no? Y después justificamos, ¿no? Puede ser que el sistema 2 corrija y uno cambie la opinión, pero después vamos a ver que no somos muy buenos cambiando nuestras opiniones, somos muy sesgados, muy afianzados en nuestras propias teorías, nuestros propios, tenemos también, somos, que sí, hay algunas cosas que ven de esta literatura que no son muy amables para la visión iluminista, racionalista, del debate, ¿no? Y de la búsqueda del progreso, lamentablemente. Tampoco es todo tan malo, pero hay algunas cosas, algunos hallazgos que muestran que puede haber más dificultades en nuestra conversación por la verdad de cosas. Entonces, parece difícil pensar que pudiésemos funcionar bien sin el sistema 1, pero es una muy buena pregunta, porque permite explicar esto de la interacción, ¿no? Y las ideas que se tienen sobre esto, ¿no? Ahora. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Y ya, si no, ya vamos terminando presentamos un poquito de sesgo en general, ¿eh? Bueno. ¿Mm? Bueno, Doctor, miren. disculpe, una consulta. Sí. ¿Se podría pensar que el racionalismo de las personas es en base al costo de oportunidad que ellos le dan a las decisiones que va tomando a diario? Lo que pasa es que el costo de oportunidad es aquello para... Nosotros estamos... antes hago una aclaración. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es la segunda mejor alternativa que no hacemos consecuencia de la elección. Por ejemplo, yo llegué el sábado y yo elijo ir al teatro. Y consecuencia de ir al teatro, no voy a ver... Mi segundo mejor plan es ir a comer con un amigo. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de ir al teatro? El teatro me cuesta 100 pesos. Ojalá. 1.000 pesos más el taxi, 1.500 pesos. Alguien piensa, nosotros pensamos, ¿cuánto costó el teatro? Y lo vemos en términos de costo contable, que ese no es el verdadero costo del teatro. El verdadero costo es lo que vos ibas a hacer. Tu segunda mejor alternativa es no haber ido a comer con un amigo. Ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, por supuesto, juega un papel, porque nosotros si somos racionales, es mucho más sensato que Maradona haya decidido ser entrenador de fútbol al final de la carrera que al comienzo. Al comienzo ser entrenador de fútbol no tiene sentido económico, era una fortuna. Encima tampoco fue tan buen técnico, tengo entendido. Es decir, no tiene sentido, es mucho más sensato, ¿no? Es mucho más, la gente se divorcia mucho más a cierta edad que otro, porque la alternativa es más o menos costosa, y así hay montones de explicaciones. El costo de oportunidad juega un papel muy grande, pero para poder tomar decisiones sobre la base de costo de oportunidad, esto tiene que ser saliente, psicológicamente saliente, tal que lo incorporemos. Y como muchas veces no somos suficientemente racionales para incorporar el costo de oportunidad, lo dejamos totalmente en cuenta. El modo en el cual nosotros incorporamos costos, hay bastante estudios sobre esto, hay mucho para hablar, pero por ejemplo una cosa muy llamativa es
por ejemplo, fíjate esto, ¿no? Una cosa que no deberías contar para nada es lo que se llama costo hundido. ¿Qué es el costo hundido? Costo hundido es el costo que ya pagaste. El economista asume que lo racional es, sí, ¿qué prefiero hacer de aquí para adelante? Sin embargo, el pasado cuenta de un modo absurdamente grande. Les doy un ejemplo. Escenario A. A usted un cliente, usted está en Buenos Aires, y a usted un cliente le regala, usted está en Tucumán, y un cliente le regala una entrada para ver a un conjunto de rock que a usted le gusta mucho en San Pablo, no sé, algún lugar que le queda un poco en Concepción, y ustedes todos viven en Capital, y que les cuesta un poco, les queda un poco lejos ir. Y llueve a truenos, y a cántaros. Escenario A, a la entrada se los mandó ¿quién? Un cliente o un amigo. No pagaron por la entrada. Escenario B, la compraron. Se gastaron 5.000 pesos. ¿Cuándo usted cree que es más probable que vaya a ver el partido? Cuando lo compraron. Tomamos en cuenta los costos hundidos. Y eso es absolutamente irracional desde el punto de vista de la teoría económica. Tanto tomamos en cuenta los costos hundidos que tenemos una tendencia muy grande a tomar decisiones para ratificar cosas que hicimos, aunque sean completamente absurdas. Y es más, en otro contexto ya más grande, muchos psicólogos consideran también que nosotros trabajamos mucho para sostener la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Tratar de evitar disonancia cognitiva, una especie de fraccionamiento entre lo que pensamos, hacemos, ¿no? Creencias, actitudes. Y hay buena evidencia de que a medida que más invertimos en algo, estamos dispuestos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, eso es un problema con la gente que instruye casos, ¿no? Era una cosa insólita, impresionante. Yo, no sé, cómo estaba en la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, cuando una persona instruye el caso y era su hijo, tendía a verlo con mejores ojos, ¿no? Veía como, seguro que esto va... Claro, por eso es que la mayor parte de las agencias de defensa de la competencia, que son como una especie de tribunales administrativos formados por economistas y abogados que ven, básicamente examinan concentraciones económicas para ver que no haya problemas en los mercados y ordenan desinversiones y restricciones a las operaciones. En algunos casos otros los bloquean, la mayoría las aprueban, o inician casos de oficio por denuncia contra grandes compañías que bloquean a otras empresas, como por ejemplo es el caso ahora de Microsoft, Google o Amazon, o ahora Facebook. Bueno, y era una cosa muy interesante es separar al que instruye y al que decide, porque uno tiende a empezar a mirar las cosas para justificar lo que hizo. Con esto quiero decir es que a la luz de la evidencia, del modo algo irracional de cómo nosotros incorporamos costos, no sería para nada raro. Entonces, la pregunta es, el costo, es muy buena la pregunta, porque sí, claro que el costo de oportunidad tiene un... Y cuando nosotros lo podemos advertir, por supuesto, que si no seríamos completamente irracionales, ¿no? Eso es muy claro. Pero, es decir, la segunda mejor alternativa, ¿pesa en la decisión? Sí pesa. Pero tenemos que ser capaces de incorporar que sea psicológicamente saliente, tal de que podamos incorporar eso en nuestro sistema cognitivo. Si no, eso no ocurre, y hay muchísima evidencia. Por ejemplo, la mayor parte de los restaurantes se sabe que quiebran. Muchas gracias, Pedro. Te mando un abrazo, colega, me saluda. Muchísimas gracias. Y entonces, fíjense que está clarísimo que uno debería abandonar, pero no, es impresionante, la gente se queda. Y yo lo he visto tanto, ustedes, no sé los que litigan, cuando yo litigaba, ¿no? Fundamentalmente, yo veía tipos con la pyme que iban hasta, pero si había un señor, supongamos, ¿no? Que tenía, no sé, negocio de fotos, ¿no? Yo digo, pero si quebró Kodak, ¿vos crees que no va a quebrar? O sea, la tecnología te pasó por arriba, ¿no? Y el tipo hipotecaba la casa, y la segunda casa, y la casa, esto y lo otro, y vos decís, claro, eso se explica porque una vez que nosotros, esto es completamente irracional, si yo más voy invirtiendo en algo y peor me va,
debería desalentarme, y sin embargo, a veces me veo alentado de modo irracional a seguir, ¿no? Con esto. ¿Qué pasa todavía, doctor, con las casas que venden películas en CDs de alquiler? O sea, actualmente la tecnología en avance de video por internet evolucionó muchísimo y la gente aún así sigue invirtiendo y tiene fe en seguir creciendo económicamente en un negocio que ya no es rentable actualmente. Y sí, y lo que te decía que la evidencia respecto de cómo nosotros, por ejemplo, ¿no? De el zorro y las uvas, ¿no? Que no alcanza y decir, bueno, ¿quién las quiere? Eso para evitar disonancia cognitiva. Esto es una palabra importante, es un concepto importante en psicología, ¿no? Disonancia. Perdón, estamos sí, justos con la hora, no sé si ya deberíamos dejar para la próxima clase el tema de los sesgos, no sé cómo le parece. Sí, en la próxima reunión, Bueno. ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los sesgos, yo ya he hablado como de 20, y porque las preguntas me llevaban por ahí a analizar otras cosas, dar otro ejemplo, pero lo que voy a hacer es sesgos cognitivos, y además voy a contar alguna evidencia y algunas cuestiones que puedan ser serias para la decisión judicial, la práctica de la abogacía, aunque no centralmente, ¿no? Y después algunas cuestiones de debate sobre cuestiones regulatorias. Muchas gracias, Raúl. Bueno, Raúl, hola Raúl, qué gusto, viejo. Muchos comentarios alabando la charla, agradezco al doctor la claridad en su disertación, excelente predisposición de Fanny Montiveros, Rosana Cuchalo, excelente disertación, también de YouTube hemos recibido de José María Arle, excelente audio, abrazo grande, José Marcelo Eduardo Luzardo, Macio Apa, no entiendo muy bien, me han traducido el mensaje de YouTube, pero bueno, están saludando por todos lados y agradeciéndote por la claridad y por la interesante disertación. Yo le agradezco horrores, ahí, bueno, casi todos los conozco, montones, así que les mando un abrazo a todos, muchísimas gracias, la verdad yo estoy chocho de poder compartir este momento con ustedes, encantado, así que feliz, ¿eh? Y ya entonces el 29, ¿no? El 29. Sí, esto les recuerdo que, bueno, pasamos la segunda jornada para el día 29 a las 16:30 horas. Igual, por favor, chequen en sus correos, les va a estar llegando el recordatorio y el link a sus correos en los días previos. Así que, bueno, nada más, nos queda agradecerles en nombre del Centro de Especialización y Capacitación y de su vocal decano, a cargo, el doctor Daniel Oscar Pose. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Storder por su participación y bueno, y a todos los presentes, y los esperamos para la segunda jornada. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Pose, a todos ustedes, también a la gente del centro, todos muy amables, y a todos los colegas, ¿no? Que están así. Muchas gracias. Yo encantado, chocho, feliz. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias.